Buenas noches. El sábado se cumplieron 25 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio y se han levantado algunas voces de incredulidad ante la conclusión de las investigaciones de que el único asesino material e intelectual es Mario Aburto, y el propio presidente López Obrador ha hablado de reabrir la investigación. Y por eso quise hablar con el abogado Juan Velázquez. Carlos. Muchas gracias, Juan, a quien conozco desde hace poco más de 40 años y a quien le ha tocado trabajar casos excepcionales en la historia criminalística de México. Él es abogado penalista. Y quise hablar contigo, Juan, porque fuiste abogado de la viuda de Luis Donaldo Colosio, Diana Laura Riojas. Y quiero que la audiencia conozca tu versión de lo que viviste y de lo sucedido. Sí. Yo a Diana Laura no la conocía antes de que me pidiera que la asistiera. Y a Luis Donaldo Colosio tampoco, pues eran personajes políticos ajenos a mí. Sucede esa tragedia de Colosio, el señor presidente de entonces, Carlos Salinas, nombra a su procurador fiscal especial encargado de la investigación, a don Miguel Montes. Porque el presidente Salinas, cuando el asesinato, le pide a Diana Laura que le sugiera a alguno. En aquella época supongo que el presidente Salinas, muy conocedor de la historia de México, sabía del hecho que también fue en su momento muy público, cuando la muerte de Álvaro Obregón, de que le atribuían el asesinato al presidente Calles. En las calles la gente se preguntaba, ¿quién mató a Obregón? Y para que entonces contestaran, ¡cállese! Calles. Por eso Calles le da la investigación a los obregonistas. Calles, entonces, curándose en salud, o no puedo decir, les dice, señores, ustedes investiguen, nombren ustedes a quienes quieran para que investiguen ese asesinato con el que no tuve que ver. Y aquí qué mejor que la viuda propusiera quién para hacerse cargo de la investigación. Miguel Montes era ministro de la Corte, ¿no? Sí. Bueno, déjame que te diga, en ese caso se designa a Ezequiel Padilla y a otro grupo de obregonistas para que al final de cuentas pues, se descubra que sí quiénes fueron, ¿no? León Toral y que la madre Conchita, Concepción de la Yata y en fin. Supongo que por algo así, el presidente Salinas le dice a Diana Laura, dime quién. Diana Laura no tenía mucha idea de quién, pues era una señora de casa, pero recordaba que don Miguel Montes y Colosio habían sido compañeros diputados y que don Miguel Montes había sido procurador del Distrito Federal. Y entonces el marido hablaba bien de él y que sí, procurador, y ella es la que de pronto dice, bueno, pues al licenciado Montes. ¿Y quién es el licenciado Montes? Pues el licenciado Montes. Y entonces investigan un poquito y resulta que el licenciado Montes era don Miguel Montes, ya entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo sacan de ser ministro y lo nombran fiscal, su procurador para el caso. Don Miguel Montes comete un error garrafal al comienzo del caso, basándose en un video, en ese video que todos vimos a nivel nacional. Cuando interpreta movimientos en el tumulto, movimientos de un tal que identificaban como el clavadista, el de los lentes, exacto, y no sé qué, para imaginar que estaban de acuerdo
en asesinar al candidato. Esta fue una acción concertada. Esa fue la dice frase. don Miguel. Y entonces, a raíz de eso, detienen a varios, a un papá, a un hijo, los Mayoral, a Tranquilino, Tranquilino Sánchez Venegas. a varios como partícipes de la acción concertada. Los apresan y los comienzan a enjuiciar. Don Miguel Montes se da cuenta, al cabo de la investigación, de que todos esos involucrados, además de Mario Aburto, el asesino material, que pues ahí lo detienen y dispara, eran inocentes. Y entonces don Miguel Montes, un hombre de bien, valiente, valeroso, da marcha atrás en su teoría inicial de la acción concertada. Una acción concertada muy fácilmente creíble porque pues ahora sí que como un asesino solitario, sino más bien un crimen de Estado y etcétera. Y eso hace que don Miguel Montes empiece a caer en el, digamos, descrédito mediático o popular. Se inmola al reconocer que se había equivocado. En vez de querer sostener esa acusación, pues digamos que para mantener su imagen, su prestigio. Creo que vale la pena, Juan, recordar que Miguel Montes fue fiscal solo 4 meses. Es decir, en 4 meses se crea la versión de la acción concertada y la rectificación. Y esa acción concertada incluía partes que pues hasta chuscas se antojan, como la del dichoso clavadista, porque en el video se veía una persona en la multitud que de pronto se perdía y decían, pues se agachó. Para no ser herido por el disparo. Algo así. Pero no es que se hubiese agachado. No, sino que el terreno iba para abajo. Sí. Entonces era lógico que al ir caminando desapareciera del horizonte. Don Miguel Montes, al cabo del tiempo, se dio cuenta de que esa acción concertada no existía. Con el descalabro ante una opinión pública que pues ya había, digamos, sido convencida de lo contrario. Pero para entonces tú ya eras el abogado de Diana Laura. No. Suceden más asegúnes. Detienen a Aburto, lo llevan a la delegación de la Procuraduría General de la República en Tijuana, va la familia, va la mamá, lo reconocen, hablan con él, y luego un poco después nos lo presentan en Almoloya. No es Aburto. ¿Cómo? ¿Por qué no es Aburto? No, miren, de ese Aburto con el cabello largo, con un bigote, no, pues ahora es un señor muy bañadito, muy peinadito y sin bigote, porque era el reglamento de Almoloya que cuando alguien ingresara, pues lo limpiaran, digamos. No es Aburto. Otro absurdo, porque la mamá, la familia vino a México, lo entrevistaron en Almoloya, se comunicaban telefónicamente con él y nunca dijeron. Nunca dijeron, no es mi hijo. Oiga, el de allá, pues no es el de aquí, o el de aquí no es el de allá, jamás. Y quizás valga la pena, Juan, recordar que al mes de la detención, en Almoloya lo entrevista don Jesús Blanco Ornelas, fundador del semanario Z. Y la entrevista comienza diciéndole el periodista, este es el sujeto en el momento de ser detenido, ¿eres tú? Y Mario Aburto dice, sí, claro, soy yo. Bueno, sucede otra cuestión que para el público resultaba, digamos, como el querer desarmar esa acción concertada, como el querer liberar, darle impunidad a los responsables. Los consignan por homicidio calificado, a todos, pero bueno, a Mario Aburto, calificado quiere decir con agravantes, con alevosía, ventaja, premeditación, traición, cualquiera de ellas. Y el juez, al decretar formal prisión, la dicta por homicidio simple intencional. Pero espérenme, ¿cómo homicidio simple? Si aquí hubo cuando menos una premeditación, si no es que una ventaja, una alevosía. Porque la Suprema Corte tenía la jurisprudencia que decía que las calificativas debían probarse en el proceso. Entonces, un homicidio simple, pero las calificativas se probaron en el proceso y condenaron por homicidio calificado. Pero entre que siempre no es acción concertada. Ay, no, ahora resulta que ya no es homicidio premeditado, sino homicidio simple.
No, pero además, pues ese aborto no es aborto. Se siembra la sospecha, la duda. A los meses del encargo de don Miguel Montes ya termina, digamos, su investigación, muy desgastado, y reclamándole a Diana Laura el que lo hubiese designado. Oiga, señora, yo era un señor ministro de la Suprema Corte, era don Miguel Montes, y ahora ya ni soy ministro, y de don Miguel Montes pasé a ser el saltamontes, y entonces entre Diana Laura y él comenzó a haber digamos, distanciamiento, Diana Laura muriéndose, con sus 2 niños, queriendo hacer una fundación, queriendo ir a ver al Papa Juan Pablo y al rey Juan Pablo. Que finalmente lo vio, inclusive sí. le dio la comunión a sus Sí, 2 hijos. sí. En ese momento me llama el que era verdaderamente el confidente, el secretario particular de Diana Laura, Fernando Gamboa, pariente de aquel curador Fernando Gamboa, del museógrafo que... Y te busca y te dice... Me habla por teléfono Fernando, yo no lo conocía. Me dice, Eliseo Velázquez, soy Fernando Gamboa, en fin. La señora Diana Laura lo quiere ver en la oficina la oficina de campaña que era de Luis Donaldo, una casa, así como tipo suizo, por Perisur. Si te parece bien, Juan, dejemos en puntos suspensivos esta conversación porque es, pues, tomar o retomar el hilo de una historia que ha marcado la vida de México en los últimos 25 años. ¿Aguantas aquí? Sí, claro. Gracias, Juan, gracias a ustedes. Y vamos a ver para qué quería hablar Diana Laura Riojas con el penalista Juan Velázquez. Gracias y hasta mañana.